Fijaros que no se puede no comunicar. No existe la comunicación neutra. Y sin embargo, le ponemos la suficiente mirada a un tema tan importante y a una herramienta que nos ayuda a relacionarnos con nuestro entorno de forma efectiva o generando conflictos, posiblemente no le damos el valor suficiente. Y fijaros que no es solamente poner el foco en nuestra comunicación externa, que es lo que vamos a ver en este vídeo, sino en la comunicación interna. Porque dependiendo de mi diálogo interior y de cómo yo me estoy hablando, va a ser así mi experiencia exterior. De hecho, no podría ofrecer nada, y fuera que yo no tenga. Como dice Oscar Wilde, no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Quizás es un tema que deberíamos de abordar desde muchos ángulos, ¿no? No solamente desde la comunicación verbal, sino también desde la comunicación no verbal, desde el diálogo interno, desde unas herramientas más que estén vinculadas con cómo estamos programados, cómo podemos tener una comunicación más efectiva para que la otra persona nos entienda, para que nosotros también en nuestra mente entienda aquello que queremos decir, porque el no sabernos comunicar con nosotros nos acerca o nos aleja de aquello que queremos lograr. Esto también nos viene muy bien para relacionarnos pues, de forma efectiva con nuestro entorno, ¿no? Pues si yo realmente sé transmitir un mensaje, si yo puedo inspirar a los demás, si sé dialogar o sé llegar a acuerdos donde yo no salga perdiendo, ¿no? Porque si tengo una comunicación demasiado directa, estoy perdiendo. Si estoy teniendo una comunicación pasiva, también estoy perdiendo. En ambos lados siempre voy a perder. Hay que buscar esa comunicación asertiva y hay frases, formas de comunicar y palabras que vas incluyendo en tu comunicación y hace que lo que quieres decir lo transforma y de pronto consigues los resultados que estás esperando y no dices otra vez la he fastidiado, ¿no? Que nos ocurre muchas veces. Bueno, he creado esta rueda por las áreas que yo he considerado que pueden ser más importantes para tener esa comunicación efectiva y con la cual nos vamos a, nos vamos a analizar. Puedes hacerlo bien porque tengas, lo voy a quitar esto, bien porque tengas la rueda en tu poder. Hay personas que sí que la tienen en su poder y otras, bueno, pues simplemente pueden dibujar un círculo, tal y como va a aparecer en la diapositiva, y vais a crear esas porciones con esas áreas y os vais a valorar para poneros vuestra puntuación. ¿Para qué sirve esto? Porque en una sola imagen vas a poder tener una fotografía de cuáles son vamos a decir, tus áreas de mejora, aquellas que tienes que profundizar y que a lo mejor tienes que ser un poquito más autoobservador de cómo estás hablando en esas áreas, bueno, y también aprovecharte y beneficiarte de esas áreas, de esas fortalezas que tienes, ¿no? O sacarles el mayor provecho, porque si eres muy bueno a la hora de transmitir, pues tienes que saber que a lo mejor ahí eres, tienes que desarrollar ciertas habilidades o que puedes desempeñar ciertos trabajos que te ayuden a potenciarlo mucho más porque esa es una área importante para ti, ¿no? En cualquier caso, vamos a hacerlo a través de esa rueda que, como digo, os voy a compartir. Y sobre todo, lo que quiero que entendamos, porque hay mucho problema con el tema de, eh, me dijiste, yo te dije, ¿no? Esto suele ocurrir mucho. Y al final es que la comunicación, o sea, nosotros cuando comunicamos no estamos diciéndole todo a la persona, estamos diciendo una parte y dando por hecho que hay otra parte. Y la persona que tenemos enfrente nos está entendiendo. ¿Qué ocurre? Que todos esos vacíos que yo de alguna forma estoy transmitiendo, ¿vale? O sea, metiendo un contenido, lo vamos a ver con esta diapositiva porque yo creo que esto va a venir muy bien. Pues voy a ponerlo aquí. Eh, daros cuenta que, perdón, que es como si fuera un queso gruyere. Al final, eh, no está completo. El queso tiene muchos agujeritos y esos agujeritos que están ahí, lo que hace es que se van rellenando, cada uno los rellena con su información. Son pues suposiciones, no tienen por qué ser verdades, pero mi mapa con la información de mi mente y
yo estoy acostumbrado a interpretar la realidad, que cada uno tiene una forma de interpretarla diferente, al final, de interpretarla de forma diferente. Fijaros que la realidad solamente es un 10% y el 90% es interpretable, con lo cual en la comunicación hay luego esos conflictos, ¿no? De donde yo te dije, donde dije, digo, Diego y este tipo. Bueno, pues porque si yo no he sido lo suficientemente concreto a la hora de explicarme, pues la persona habrá podido rellenar todos esos huequecitos con su propia interpretación y haber entendido algo totalmente diferente a lo que tú dijiste, aunque no fuera de forma intencionada. Un 93% es comunicación no verbal. Tampoco es que sea gran cosa, pero es una parte importante. Pero la comunicación no verbal también es muy determinante a la hora de transmitir. Por eso tenemos que trabajar mucho nuestro estado interno para poder llegar a poder decir aquella forma que no sea malinterpretado y también desde esa autogestión, ¿no? Y ese autocontrol que es necesario. Porque si no, pues instintivamente la otra persona va a percibirlo. Así que bueno, teniendo en cuenta que esta es un poco la comunicación, esta sería la rueda que yo os propongo para los que tengáis, pues directamente que lo hagáis a través de esa rueda. Para los que no la tengáis, pues simplemente podéis haceros esta circunferencia con estas opciones y vamos a ver cada una de ellas. Simplemente profundizar un poquito y nos vamos a valorar teniendo en cuenta que el 0 sería el punto de intersección donde se juntan todas las líneas y 10 sería el extremo superior, ¿no? El área fuera. Y a partir de ahí podemos valorarnos desde el 0 al 10. Vamos a unirlo a través de puntitos de tal forma que vamos a ir formando como si fueran testitos. Con esos testitos vamos a poder tener una rueda más o menos que vamos a ver si está equilibrada, si no está equilibrada, si dónde hay que mejorar, dónde estamos muy bien y todo como a nuestro juicio. Y cuando hagamos esto, quiero que seamos honestos, ¿no? Porque cuando nos tenemos que analizar es como si pensamos que lo estamos haciendo mal, es casi que parecemos como que, ¡ay, soy un error! Me cuesta ponerme una nota baja. No, si te mientes, estás equivocándote, o sea, desde luego desde ese lugar no va a haber aprendizaje y si lo haces de forma honesta, lo único que vas a poder saber es lo que tienes que mejorar y tener una visión mucho más realista. ¿Esto significa que es un fracaso, está mal? No, 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 todo lo contrario. Simplemente es de la inteligencia el que una persona pues, sepa aceptar, ¿no? Está bien y que tiene que mejorar. Yo creo que eso lo hace cualquier persona que realmente eh, está en continua mejora, que además ahora creo que es algo que no se puede ni siquiera obviar, que todos debemos de tener muy presente en nuestra vida porque quedarte atrás es fácil. Así que, bueno, pues sería la comunicación efectiva para que pausar el vídeo y irlas haciendo, o si tienes la hojita, pues te la coges y vamos a ver, pues eso, la comunicación efectiva, que es la comunicación efectiva un poco según mi criterio, que es la escucha activa, que es la empatía, la comunicación no verbal, la asertividad, la resolución de conflictos, el liderazgo y la influencia. Bueno, considero que esto es para lo que son emprendedores, empresarios o no necesariamente, pero personas de cargo, no necesariamente porque al final, como yo digo, es una herramienta que todos utilizamos, pero bueno, nos puede venir muy bien para saber si estamos desempeñando pues correctamente o aprovechando esto de forma óptima en nuestra labor profesional. Así que nada, bueno, vamos a ir comenzando teniendo en cuenta ya un poco esto, que ya lo habéis visto, ¿vale? Bueno, pues voy a hablaros de lo que sería, a ver, un momentito, que lo preparo, ¿vale? Bueno, pues os voy a comentar un poquito qué es lo que sería la comunicación efectiva. A mi modo de entender es la habilidad de poder transmitir de forma clara y concisa, no solamente verbalmente, puedo también transmitirlo de forma escrita,
pero una idea, un concepto. Hay veces que queremos transmitir algo y la persona no nos está entendiendo y es que no sé explicarte. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que tener es la habilidad para buscar esas palabras que realmente definan aquello que queremos transmitir. Hay mucha gente que además incluso se dice, es que yo me explico fatal, es que yo hablo muy mal. Cada vez que dices eso, estás restando la posibilidad de hacerlo bien. Estás creando una realidad a través de tus palabras. Entonces, sí que te invito a que bajo ningún concepto utilices palabras que yo no me expreso bien, no sé hablar bien. No, simplemente puedes preguntar, no sé si me he explicado bien, me gustaría que me dijeras lo que no has entendido en el caso de que no me haya explicado bien, pero que en ningún momento digas es que no me hablo bien o no hablo bien. O sea, no, por favor, porque estamos creando realidades y de forma hablada todavía mucho más si encima lo verbalizamos. Las palabras son energía, esto es otro tema que tendría que hablar, pero sí que me tengo que asegurar la persona me ha entendido. ¿Eh? Entonces, pues simplemente con una comunicación efectiva puedo hacer también que si alguien no me ha entendido, poder explicar aquellos huecos que esa persona pues a lo mejor está interpretando. Cuando una persona te está hablando, también puedes parafrasear, es decir, a ver, yo haber entendido esto, a ver si estoy en lo cierto. Eso también se desarrolla mucho cuando tienes una escucha activa y la otra persona lo agradece mucho porque ahí sí que no hay probabilidad de que haya malinterpretaciones. Así que, teniendo en cuenta esto y un poco valorando lo que es tu experiencia, ¿cómo te valorarías del 0 al 10 a la hora de comunicar los demás y de transmitir esas ideas? Usas el vídeo, si quieres esperar, no pienses mucho, también te lo digo, no pienses mucho, que no haya mucho juicio donde no, 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 sí, sí, no. Es lo que te sale de forma innata, porque ahí es cuando dejas al inconsciente más de que responda. Que si ponemos conciencia, ponemos juicio, si ponemos juicio ya empezamos a ver, hay justificaciones que nos hacen de equivocarnos y ya no ser tan justos con esa valoración. Bueno, nos vamos a la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Bueno, pues la mayoría de la gente, lo digo porque yo a mí algunas veces también peco en esto, aunque saberlo es algo que es muy importante, que es escuchar para entender y no escuchar para responder. La mayoría de las personas escuchan porque ya están dispuestos a responder con lo siguiente, ¿no? Es como, ¡uf! Y ya voy a disparar. De esa forma es muy difícil que puedas tener una comunicación efectiva porque estás suponiendo, como decía, a través de ese queso, pues metiendo muchas suposiciones en esa comunicación. Y desde ahí la persona puede percibir que no la quieres entender. Entonces, mucho más escuchar para entender, no para rebatir y sobre todo nunca con la intención de querer tener la razón, porque desde el lugar de querer tener la razón me estoy perdiendo la oportunidad de poder ver las cosas desde una nueva perspectiva que a lo mejor me es más útil. Entonces, esa es otra parte que deberíamos de analizar, ¿no? Porque si nosotros empezamos a tener comunicación, una escucha activa, si nosotros empezamos a entender mucho mejor a la otra persona, va a ir mucho más, va a fluir todo mucho más. La otra persona, al sentirse mucho más escuchada, va a ser mucho más fácil de que haya empatía. Pero bueno, esto es un cúmulo de cosas, ¿no? Y voy a poder ofrecer, si estoy hablando de un cliente, le voy a poder ofrecer aquello que necesita. ¿Cuántas veces hemos ido a un sitio donde nos han ofrecido algo que he dicho, a ver, que yo no quiero esto? ¿Por qué? Porque la persona simplemente no te ha escuchado. Ha estado más pendiente de darte soluciones que de escuchar tus propias necesidades. Entonces, de la escucha activa, también quiero puntualizar que no solamente es escuchar lo que dice la persona. La escucha activa es también escuchar lo que no dice. Pero ¿por dónde quiere llevar la persona la comunicación? Porque a lo mejor ella quiere que se aborde algún tema que le está soltando y lo único que quiere es que tú le escuches y que prestes atención a eso. Como por ejemplo, pues
vengo del médico y porque he llegado tarde por tal cosa, y cuando te está sacando esa comunicación es porque esa persona quiere que entables la conversación por ahí para tener una mayor cercanía, y aprovechémoslo, que eso nos va a ayudar a poder tener relaciones más sólidas. Espero haberme explicado y haberme, bueno, y que se entienda bien. Entonces, la escucha activa, pues vamos a valorarnos si realmente cuando estamos escuchando de un modo de quiero saber qué es lo que me quieres decir o voy a ver cómo te puedo responder, ¿no? Esas serían las dos interpretaciones. Y del 0 al 10, ¿cómo te valoras? Bueno, en cuanto a la empatía, ¿qué es la empatía? Bueno, la empatía es la capacidad de entender los sentimientos de la otra persona. ¿Y por qué no es fácil tener empatía? Porque hay una carencia importante en entender las emociones. Si yo no entiendo muy bien las emociones, va a ser más difícil que yo pueda entender qué es lo que siente esa persona. Pero sí que es verdad que lo podemos hacer desde un modo de, si esa persona siente miedo, puedo decir, ¿cómo me siento yo cuando tengo miedo? Si esa persona, por ejemplo, siente asco, ¿qué es lo que ocurre en mí para sentir el asco? ¿No? Me está generando, ¿qué es lo que pretende el asco? O si estoy hablando de la alegría, pues, ¿qué es la sorpresa? ¿No? Que son emociones básicas, pues, es lo que puedo, lo que yo siento cuando siento eso. A lo mejor no empatizo tanto con el momento, con las circunstancias, pero sí con la emoción. Es la forma de poder entender las emociones de los demás. Si yo entiendo tus emociones, voy a poder tener unas relaciones mucho más sólidas y consolidadas, porque me puedo poner en tu piel, a lo mejor no son tus zapatos, que realmente cada uno vive las cosas desde su punto de vista, pero desde el lado emocional va a ser muchísimo más fácil poder entender qué está sucediendo en ti. Así que, teniendo en cuenta la empatía es súper importante con nuestros clientes, con nuestros iguales, da igual, me da igual familia, proveedores, porque a la hora de negociar necesito utilizar muchísimo, muchísimo, muchísimo la empatía, porque es la única forma de que haya un ganar, ganar, es de la única forma que todos salen bien y puede haber un acuerdo. Pues la empatía es una habilidad súper importante. Así que vamos a valorarnos del 0 al 10, cuál sería nuestra puntuación, de forma rápida, sin mucho juicio y simplemente para saber qué es lo que nos nace así, de primera. Y nos vamos a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? Pues es cómo transmitimos gestualmente, a través de nuestro cuerpo, esas expresiones faciales, ¿no? Porque están transmitiendo una parte importantísima. Como os decía, eh, no sé si lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a repetir, no sé si lo he dicho. La comunicación no verbal es un 93%. Es la comunicación no verbal la que transmitimos, que realmente hay que tener mucho cuidado. Por eso hay mucha gente que dice, a mí se me nota en la cara. Claro, cada vez que se te nota en la cara sabes que lo estás fastidiando. Porque te han leído automáticamente, ¿no? Por eso también es tan importante la gestión emocional. ¿Por qué? Porque cuanto yo más me gestiono internamente, cuanto más me entiendo yo, más puedo entender a los demás, soy más compasivo con los demás, porque también puedo ser más compasivo conmigo mismo, y entonces mi comunicación no verbal va a ser más tranquila. No digo que vaya a ser neutra, pero va a transmitir desde un lugar diferente. Y es muy importante desde qué lugar estoy transmitiendo, porque si yo transmito desde el odio y no desde la comprensión, aunque quiera decir lo mismo, no voy a decirlo igual. Si lo hago desde la venganza, no va a ser lo mismo que desde el lado más compasivo, ¿no? Pues esto es todo, y todo va a venir siempre desde un nivel de conciencia mayor de mi interpretación de lo que está sucediendo en ese momento. Lo cual, la comunicación no verbal
es un pilar fundamental para también poder tener una comunicación asertiva, que no es esa comunicación directa donde nos vamos al extremo y casi que decimos, yo digo la verdad, pese a quien pese y cuesta a quien cueste, pero por encima yo soy sincero o sincera. Error. Sinceridad, creo que si se convierte en un sincericidio, eh, ya estás pecando. Y puede ser esa comunicación pasiva donde a todo digo sí, me cuesta decir no y por no traicionar a los demás me estoy traicionando continuamente a mí mismo. Al final ninguno de los dos polos, lógicamente, me está ayudando a estar en un equilibrio. Por eso existen formas de comunicar de forma asertiva e incorporarla a tu vida te alivia de conflictos externos e internos, porque sería como buscar el equilibrio en nuestra comunicación. Así que bueno, la comunicación no verbal, que me he ido a esa parte y he incluido de este modo la asertividad, ¿no? Que es expresarlo de una forma que tú te sientas, seas respetuoso con la otra persona, pero también te sepas respetar a ti. No hables desde enjuiciar al otro y que sí hables desde lo que sientes y cómo lo estás viviendo tú. Sabiendo poner límites cuando hay que ponerlos, porque eso también es una parte clave y que hay muchas personas que se encuentran con ese conflicto de que no saben poner ciertos límites o no saben decir no cuando realmente tienen que decirlo. Bueno, pues de este modo, si tienes una comunicación asertiva, si aprendes a comunicarte de forma asertiva, vas a saber poner límites y decir lo que piensas y lo que sientes sin que la otra persona se sienta mal o se sienta agredida por tus palabras o se sienta traicionada. No sé si eres de esas personas que sabes utilizar la asertividad. Creo que es algo que hay mucha carencia en ello. No veo a todo el mundo preparado para tener una comunicación asertiva. Mucha gente se calla lo que piensa y lo que siente y otros trican diciéndolo y hacen daño. En cualquiera de los dos casos, pues no están teniendo una comunicación correcta y están viviendo conflictos. Y bueno, pues la asertividad también es algo súper importante para valorar y para tener en cuenta. Y nos vamos a la habilidad por resolver conflictos, que lo estamos viendo de forma muy rápida porque, bueno, vamos a hacer un análisis más o menos rápido, ¿eh? La habilidad para resolver conflictos es la capacidad que tengo para resolver disputas. Y fijaros que aquí es súper importante porque cuando yo tengo asertividad, cuando sé tener una buena comunicación no verbal, cuando hay una buena empatía, cuando tengo una escucha activa, cuando sé comunicarme de forma efectiva, la habilidad para resolver conflictos, si yo tengo muy buena puntuación ahí, casi voy a tener una buena habilidad para resolver conflictos. Va a depender mucho de todas esas puntuaciones anteriores. Si algo está fallando ahí, no puedo tener la misma habilidad para resolver conflictos. Y ahí tenemos que ser justos, porque bueno, no estoy siendo no estoy abordándolo de una forma constructiva y buscando soluciones donde nos beneficiemos todas las partes. Porque de eso se tratan los conflictos, de que nadie salga perdiendo y todos de alguna forma salgamos ganando. Así que esa habilidad para resolver conflictos, de alguna forma ya la tenéis casi valorada si miráis las, las opcioncitas anteriores, ¿no? Las habilidades anteriores. Liderazgo sería la siguiente, que es la capacidad de guiar, pero también de motivar, de dirigir, de inspirar a los demás. Porque una capacidad de liderazgo, esa habilidad de liderazgo, no necesita mandar. De hecho, no es necesario. Pensamos que los líderes mandan. Los líderes no mandan. Los líderes inspiran a que los demás sean mejores profesionales. Saben apostar por ello y saben sacar lo mejor de cada uno. Esa habilidad para poner en valor a aquella persona, eso que tiene, esa habilidad que tiene, sacarlo para arriba, potenciarlo, inspirarla para que sea siempre mejor, depositarle la confianza de decir yo creo en que tú puedes, tú eres capaz, esa habilidad comunicativa para premiar y halagar
en público y para saber corregir en privado cuando nadie está, eso, tenerlo para mí es uno de los mayores dones que puede tener una persona, porque ahí hay mucho, muchísimo autoconocimiento y hay muchísima gestión emocional. Y una mayoría de las personas que tienen esto, que son personas que son muy seguras de sí mismas, tienen una alta autoestima. Si yo no tengo una alta autoestima, eso va a ser muy improbable que nazca de mí. Con lo cual, esto te da una pista para poder valorarte, estas habilidades de liderazgo, si realmente las tengo como me gustaría o si no es así. Por último, bueno, pues la capacidad de influencia, que puede estar ligada mucho con el liderazgo, pero va desde un lugar porque ahí hablo desde una comunicación más persuasiva. Y cuando hablamos de una forma más persuasiva, es que tengo la capacidad de convencer a los demás, a pesar de que no quiera convencerlos. Porque convences cuando realmente no tienes intenciones de hacerlo. No quiero convencerte de esto, pero sé defender aquello que yo hablo, porque hay una fiel credibilidad en mis palabras, y entonces puedo transmitir desde esa credibilidad sin necesidad de que la opinión tuya o el quererte convencer me influya, porque sé muy bien lo que estoy diciendo. Esto no significa que como yo estoy hablando con esa autoridad, no esté abierto a poder entender otra posición. No, hay que estar en ese equilibrio entre defiendo muy bien mis palabras, pero si hay alguien que me lo argumenta con mejor peso y considero que a lo mejor puede que haya un fallo en lo que yo estoy diciendo, saber decir, pues mira, creo que tienes la razón y ahí mmm, lo compro, ¿no? Eso también genera muchísima humildad, pero eso lo hacen las personas que son más influyentes, porque realmente saben corregir en el momento oportuno y no quieren llevar la razón por el hecho de tenerla, ¿no? Que es algo también, pues muy común. Por supuesto que la persuasión tiene que ser desde un lado donde esté muy alineado con nuestras éticas y con nuestros valores. Hay personas que utilizan la comunicación persuasiva de un modo muy manipulador. Y ojo, esto va muy alineado con los valores de la persona. Si la persona no tiene unos valores lo suficientemente honestos con respecto a la otra y lo suficientemente responsable para comunicar, pues se puede decir que puedo engañar. La influencia también va a ser porque yo estoy utilizando palabras que sé que de alguna forma, digo, tocan la patata, ¿no? O sea, nos hacen tener en cuenta que cuando nosotros estamos comunicando, no estamos comunicando a una persona, estamos comunicando a una mente. Y comunicamos primero al reptiliano y después al cerebro emocional. Y por último, el racional, que es el que justifica la decisión que están tomando el reptiliano y el emocional, pero nosotros no estamos hablando. Entonces, cuando tú sabes utilizar palabras emocionales que tocan esa parte, esa fibra, lo tienes que hacer muy alineado con unos valores donde no exista la manipulación en la otra persona, porque si no, efectivamente, te pueden mal utilizar. Y eso existe en muchos marketing y muchos vendedores donde saben estas herramientas persuasivas de alguna forma, bueno, pues para mí no son precisamente las formas más honestas de trabajar. Y bueno, y ahora, como teniendo en cuenta que ya tenemos toda la rueda, cómo nos comunicamos a la hora de si realmente convencemos a la gente de forma habitual o nos cuesta que nos compren, que nos compren, que nos entiendan, que, bueno, pues ya dependiendo de eso, nos vamos a valorar y ya tenemos lo que es nuestra rueda. Y con esto, yo siempre digo que cada vez que nos analizamos, tenemos que ver qué hemos aprendido de todo esto y cuáles son nuestros objetivos a partir de ahora, porque de nada sirve que yo me haya valorado y decir, bueno, pues mira, mi rueda sale tan. Bueno, ¿cómo voy a poder mejorar ese poquito día a día
¿Dónde me voy a centrar para mejorar ese poquito? Y me voy a poner un objetivo muy pequeño, pero que realmente sea lo suficientemente retador como para poderlo incorporar día a día e ir mejorando. Y esta rueda me la puedo ir valorando pues cuando hayan pasado 6 meses y ver cómo he evolucionado, o si sigo estando igual. Y os puedo asegurar que si os comunicáis de forma efectiva con vuestro entorno, vuestras relaciones van a cambiar y vuestros resultados, por supuesto, también, y van a mejorar. Así que, bueno, pues aquí ha sido todo de momento con el tema de la comunicación y nos vemos en otra ocasión. Hasta el próximo vídeo.